El Valle del Silencio. Dicen que el silencio puede ser el sonido más fuerte del alma. Ese instante donde las palabras se apagan, las oraciones parecen no subir y el corazón late preguntando, ¿dónde estás, Señor? Muchos caminan por ese valle. Algunos lo llaman soledad, otros prueba. La Biblia lo llama Valle de Sombra de Muerte, pero en el idioma del corazón es simplemente el Valle del Silencio. Ahí donde las lágrimas se mezclan con la fe, donde las noches parecen eternas y donde la voz de Dios se vuelve un susurro tan lejano que uno se pregunta si acaso todavía escucha. Sin embargo, es en ese valle donde no hay ruido, donde no hay aplausos, donde las respuestas se demoran, que Dios forma a los más fuertes. Y esta es la historia de uno de ellos. Una parábola sobre un hombre que tuvo que cruzar el Valle del Silencio para encontrar al pastor, que siempre había estado ahí, aunque no lo podía ver. El camino de la confusión. Era un hombre como cualquiera. Tenía sueños, familia, propósito, hasta que un día todo cambió. Lo que amaba se desmoronó y lo que entendía de la vida ya no tenía sentido. Una noche, cansado de orar sin respuesta, levantó la mirada al cielo y dijo, Dios, si estás ahí, ¿por qué no dices nada? El viento sopló, pero el cielo guardó silencio. Entonces, con el alma vacía, decidió caminar. No sabía hacia dónde iba, solo que debía avanzar. Cruzó montes y llanos, hasta que llegó a un valle cubierto por neblina. Era tan denso que apenas podía ver sus propios pies. El aire olía a humedad, y cada paso sonaba hueco, como si el eco se burlara de su soledad. Ahí comenzó su travesía. Un viaje sin brújula, sin mapa, sin respuestas. Mientras caminaba, recordaba los días felices, cuando su fe era simple, cuando sentía a Dios en cada amanecer. Pero ahora, el silencio lo atormentaba. Una voz interior le susurraba, quizás Dios ya no está contigo, quizás ya no te ama, quizás lo perdiste todo, incluso su presencia. Esa voz, fría, persistente, lo acompañó durante días y el hombre empezó a creerla, hasta que un día cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, golpeó el suelo con sus manos y gritó, Dios, ya no puedo más. Si no vas a hablarme, al menos dame fuerzas para seguir. El silencio respondió otra vez, pero en el fondo de su corazón algo se movió. No fue una voz, ni una visión, solo una sensación leve como un pulso, y recordó un verso que había aprendido en su niñez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lo dijo sin entenderlo, pero esas palabras fueron como una chispa encendiendo su alma. Quizás, solo quizás, el silencio también era parte del pastoreo. Las voces del silencio. El hombre siguió caminando, y con el paso de los días notó algo extraño. Aunque no veía a nadie, sentía que no estaba solo. Una tarde, mientras la neblina se espesaba, vio una sombra a la distancia. Era una figura alta, envuelta en luz tenue, apoyada en un bastón. El hombre se acercó, temeroso, y preguntó, ¿quién eres? La figura no respondió, solo levantó el bastón y lo apoyó suavemente sobre el suelo. De pronto, el terreno que antes era pedregoso se volvió firme. El hombre dio un paso y otro. Cada vez que tropezaba, el bastón marcaba un nuevo camino. Entonces comprendió que esa figura no necesitaba hablar. Su presencia era suficiente. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Era el pastor, invisible para los ojos, pero tangible para el alma. A veces el silencio de Dios no significa ausencia, sino dirección sin palabras. Él guía sin ruido, porque su voz se siente más en el corazón que en el aire.
El hombre avanzó confiando solo en esa sensación, y cada paso se volvió una oración. Ya no pedía respuestas, pedía fe. Ya no buscaba salida, buscaba propósito. Pasaron los días y el valle comenzó a cambiar. El suelo se volvió menos áspero, las sombras menos densas, y aunque aún no había sol, la oscuridad ya no le daba miedo. En medio del silencio aprendió algo que transformó su alma. El pastor no siempre habla, pero siempre está. La mesa en el desierto. Pasaron los días y el hombre comenzó a notar algo. Donde antes había solo sombras, ahora había claridad. La neblina se levantaba y el aire del valle empezaba a llenarse de vida. Sin embargo, su cuerpo estaba débil, llevaba días sin comer, y su alma, aunque firme, también tenía hambre. Una mañana cayó exhausto junto a una roca y dijo en voz baja: «Señor, ya no tengo fuerzas. No puedo seguir si no me das algo que me sostenga». El eco devolvió su propia voz. El silencio otra vez parecía burlarse de su fe. Pero entonces, frente a él, vio algo imposible. Una mesa. Sí, una mesa en medio del valle. Sobre ella, pan recién horneado, agua cristalina que caía de una vasija y una lámpara encendida. El hombre miró a su alrededor. No había nadie, solo ese banquete preparado en el desierto. Se acercó con cautela, tomó un pedazo de pan y al probarlo, sintió que cada bocado le devolvía la vida que había perdido. Una voz suave, más clara que antes, susurró en su interior: «Yo preparo mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores». El hombre cerró los ojos y comprendió que no era un sueño. Dios no lo había olvidado. Le había preparado sustento justo cuando su alma se quebraba. Entonces comprendió otra verdad del valle. Dios no te alimenta solo con pan, sino con esperanza. A veces la mesa que Él prepara no tiene manjares, sino paz en medio del caos. A veces el milagro no es escapar del valle, sino ser sustentado dentro de él. Mientras comía, el hombre empezó a recordar todos los momentos en que Dios había sido fiel, las veces que lo salvó sin que él lo notara, las lágrimas que se convirtieron en lecciones, las noches en que una simple palabra lo había mantenido con vida. Entonces miró al cielo y dijo: «Gracias, Señor, porque aunque no hablaste con palabras, me enseñaste con hechos». Y en ese instante, algo dentro de él cambió. Ya no caminaba buscando salir del valle, sino disfrutando cada paso, porque entendió que el pastor no estaba al final del camino, sino a su lado durante todo el recorrido. El hombre siguió avanzando. Ahora el sol comenzaba a filtrarse entre las montañas, y por primera vez en mucho tiempo, el cielo se tiñó de colores. La niebla se disipaba. El valle, que antes era un lugar de muerte, ahora parecía un jardín escondido. Los árboles reverdecían, el agua corría entre las piedras, y los pájaros volvían a cantar. Él se detuvo, cerró los ojos y respiró profundo. El aire olía a vida, a promesa cumplida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dijo esas palabras con una sonrisa. Ya no las repetía como quien busca consuelo, sino como quien ha visto la fidelidad de Dios cara a cara. Comprendió que el silencio no fue castigo, fue una escuela. El valle no fue un fin, fue el taller donde su fe fue forjada. Y ahora sabía algo que nunca olvidaría. El silencio de Dios también habla, solo que lo hace en el idioma del amor, de la paciencia, de la confianza. El hombre salió del valle distinto. Sus pasos eran firmes, su mirada más clara, su corazón en paz.
Y cuando otros lo veían, decían, ¿qué pasó contigo? Él solo respondía, aprendí que el pastor no siempre responde, pero nunca deja de guiar. Señor, tú conoces los valles por los que hemos pasado, esos lugares donde la fe se apaga, donde las oraciones parecen chocar contra el cielo. Tú sabes lo que es vernos llorar en silencio, lo que es escuchar nuestro ¿por qué? Cuando la vida se desmorona. Pero hoy entendemos, Dios, que tu silencio no fue ausencia, sino enseñanza, que mientras guardabas silencio, tú estabas trabajando. Mientras callabas, nos estabas guiando. Gracias, Señor, por las puertas que no se abrieron, por las respuestas que tardaron y por las lágrimas que nos acercaron más a ti. Haznos recordar que aunque andemos en valle de sombra, tu vara y tu cayado nos infunden aliento, y que algún día miraremos atrás y veremos que, en cada paso oscuro, tus huellas estaban junto a las nuestras. Fortalece a quien escucha estas palabras, consuela al que llora y renueva la fe de quien ya no puede más. Enséñanos a confiar incluso cuando no entendemos y a descansar sabiendo que tú, nuestro pastor, nunca nos dejaste solos. En el nombre de Jesús. Amén.